Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen... Dios les bendiga nuevamente en nuestro estudio semanal, y hoy nos corresponde el capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Vamos a leerlo. Acompáñenme con su Biblia y vamos a leer estos primeros versos. La Escritura dice: después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Adaser, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Hasta ahí vamos a leerlo. Después vamos a continuar leyendo algunos versos más hasta terminar el capítulo 8. Recordemos que en el capítulo 7 Dios le dio reposo a David. Sin embargo, un hombre acostumbrado a la guerra, el entrar y salir, el siempre estar ocupado, se le ocurre la idea de edificarle casa a Jehová. Eso lo vimos la semana pasada, lo cual era muy bueno, excelente idea. Vimos que Dios no se lo permitió. El no de Dios no era porque su plan era malo, sino porque Dios tenía un mejor plan para David, y los no de Dios a nuestra vida es que Él tiene un mejor plan para ti. Recuérdalo siempre. En el capítulo 7, en el 13, se establece el pacto, en el verso 13 se establece el pacto davídico. David no edificaría el templo, pero sí aportaría para los materiales para que uno de sus hijos edificara ese templo. Inmediatamente ahí Dios le revela el plan que tiene para su casa y pacta con David diciéndole que uno de sus hijos reinaría para siempre y su trono sería eterno. Todo tuvo su cumplimiento en Jesús, el Hijo de Dios, pero en su humanidad el Señor Jesús fue llamado el Hijo de David. En la revelación que tuvo el apóstol Juan en el capítulo 22, vaya conmigo al último libro de la Biblia, en el capítulo 22, en el verso 16, y vamos a ver esto confirmado por el mismo hablar del Señor Jesús. Él dice: yo soy. Vamos a ver esto, amados en Cristo. Capítulo 22, verso 16, y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y aquí el Señor hablando, y dice: yo soy la raíz y el linaje de David. Él mismo está confirmando en su humanidad. Él es el Hijo de Dios, Él es el yo soy. Él mismo lo dice al principio: yo soy, el yo soy eterno, el Dios. Pero también dice del linaje, de la descendencia de David. Y qué hermoso el plan de Dios para el rey David. Qué honor tan grande ser llamado, el Señor Jesús, ser llamado en su humanidad el Hijo de David. Como ve, amados en Cristo, el plan de Dios siempre será mucho mejor que nuestros propios planes. David fue honrado como el modelo de todos los reyes, y la honra de ser de que uno de sus hijos, y en este caso el Señor Jesús en su humanidad, reinaría por siempre, un trono eterno, un trono eterno. Esto nos anima a recibir el no de Dios con buen ánimo. Y gloria a Cristo. Como ya vimos, el plan de Dios de edificar templo, el plan de David para edificar templo era excelente, pero el plan de Dios para edificar la casa interior de David, para que de su descendencia viniera el Salvador del mundo, era mucho mejor. Ahora en el capítulo 8,
vemos a un David que vuelve nuevamente a las conquistas. Pero el plan de Dios era excelentísimo, porque a través de David, él recuperó lo que el rey Saúl había perdido por andar persiguiendo a David. Perdió mucho territorio en Israel. Pero ahora David nuevamente vuelve a las conquistas, a extender su territorio a favor de Israel. Y aquí vamos a ver las victorias de David. Número 1 dice que atacó a los filisteos y los sometió. Los filisteos no eran extraños para David, él los conocía. Él los atacó. Aquí los filisteos no lo atacan a él. Pueden notar esto. Aquí él ataca a los filisteos. Fue un ataque que operó en una estrategia de ofensiva para prever un ataque de parte de los filisteos. Antes de que me ataques, pues mejor te pongo a un lado para que no me causes problemas. Muy buena estrategia. Los filisteos fueron enemigos de Israel y David los conocía muy bien. Eran familiares, ya que David estuvo 1 año y medio viviendo en Ziklag. No había nada nuevo que él no conociera de los filisteos. Y en los estudios que uno toma sobre demonología, de cómo conocer al enemigo, una de las cosas que siempre se subrayan en esos estudios es que debemos de conocer a nuestro enemigo. Debemos enfrentarlo, es la única manera de poder conocer sus estrategias. Conocerle, no hacer alianza con él, simplemente conocerle. Dios había usado ese tiempo en que él se fingió loco, que dejó caer su saliva, que anduvo escribiendo en las paredes. Dios lo usó para bien, porque así aprendió David a conocer a su enemigo y conocer sus estrategias para poder vencerlo. Todo obra para bien, ¿verdad, hermanos? Aquí lo más importante es no hacer alianza con el enemigo. Conocerle, hay que conocerle en sus artimañas, conocer su carácter que es mentiroso, conocerle que se sabe disfrazar como ángel de luz, conocerle en su sutileza. Él es muy sutil, es un espíritu seductor, lisonjero, que halaga con palabras dulces, llenas de engaño, para hacer caer, ofreciendo muchas cosas, pero que en realidad no tiene nada que ofrecer. Lo único seguro que él puede ofrecer es un lago que arde con fuego y azufre, porque ese es su destino final. Pero debemos de conocerle, de conocer su naturaleza de engaño, de mentira. Y en esta posición está David. Él conoce las estrategias de los filisteos, así que va y los ataca para que en el futuro no le den problemas a Israel. En muchas ocasiones, amados, nosotros tomamos nuestras armas y atacamos al enemigo, pero lo atacamos, pero no es un ataque ofensivo, sino es un ataque defensivo. Nos ponemos en vanguardia, tomamos nuestras armas, porque el enemigo nos ha atacado. Y qué lindo poder, primeramente nosotros, usar nuestra espada y nuestras armas espirituales antes de que estemos metidos en un problema por un ataque del enemigo. ¿Y cómo podemos usar nuestras armas espirituales? ¿O cuáles son nuestras armas espirituales para usarlas antes de que seamos atacados y nos veamos emproblemados? Pues número 1, amados en Cristo, y esa es el arma más poderosa, la obediencia a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es la espada de 2 filos. Y la espada más terrible, hermanos. El enemigo no le tiene miedo a las espadas largas, que a distancia. No, él le tiene miedo a la espada pequeña, que esa es la espada de 2 filos, porque esa espada penetra hasta, como dice Hebreos 4:12, hasta partir el alma. Nuestra alma tiene que ser partida. Y este es el arma más eficaz, y esa arma es la palabra de Dios. No solamente conociéndola, sino obedeciéndola. No tiene ningún poder la palabra si nosotros no la obedecemos. Para que la palabra sea eficaz y tenga poder en nosotros, en contra del enemigo,
Necesitamos vivir en obediencia. Segundo, el sometimiento a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Ese es algo que no se puede cuestionar. Un cristiano sometido, no hay demonio que pueda seducirlo. No hay. Es un cristiano que está bajo una cubierta impenetrable. Y esa es a través de la obediencia. Cuarto, la oración y el ayuno como una disciplina continua. No cuando ya estamos en medio de la tormenta. No, la oración y el ayuno eficaz es una disciplina continua, una disciplina como parte de nuestro ejercicio espiritual. Hay ayunos que se hacen cuando queremos obtener algún beneficio. Ojalá que ese no sea nuestro caso. Hay oraciones y ayunos con fines perversos. Como en el caso de Jezabel, ella oró y ayunó. Y pidió que el pueblo también orara y ayunara. Pero ¿qué era el propósito? ¿Cuál era la motivación de esa oración y de ese ayuno diabólico? Porque ese es un ayuno diabólico. Ella ayunó para quitar de en medio a un hombre que defendió la herencia de su padre y no estuvo dispuesta a venderla ni a traspasarla. Y que quería la viña de Nabot, y la viña es un ministerio. Y ella oró y ayunó para tener ministerio, quitándole la vida a alguien más. Aquí David atacó al enemigo con el fin de traer paz a toda su nación. Esta era la razón por la cual él se levantó en armas y quitó de en medio a los filisteos. ¿Para qué? Para traer paz, para traer un beneficio de bendición a toda una nación, al pueblo. Ojalá que nuestros ayunos tengan ese propósito. Yo ayuno para que en mi iglesia haya paz. O ayunemos para que la gracia de Dios sobreabunde en la vida de mis hermanos, no para quitar posiciones o para tomar lo que Dios no nos quiere dar. Así que es una parte de nuestra disciplina, es una parte de nuestro crecimiento espiritual, es algo que el Señor nos está hablando en esta tarde para que nosotros crezcamos en su gracia. En el verso 2 dice que también derrotó a los de Moab. Y aquí Él decide quién va a vivir y quién va a morir. Cuando lo estaba leyendo, digo, ay, esto está difícil, esto está serio. David tomando decisiones, quién va a vivir, a quién iba a elegir para que sirviera en el palacio. Note usted cuál era el propósito, quiénes iba a servir y quiénes no iban a servir. Y él usa de sabiduría y discernimiento para elegir quiénes deberían de servir en su reino. Hoy más que nunca necesitamos ese don espiritual de discernimiento de espíritus para discernir quiénes van a ser los siervos que van a servir en su casa y quiénes no son aptos para servir y mucho menos para el ministerio. El Señor Jesús nos dio instrucciones de cómo saber quiénes sí y quiénes no. Vamos a ver la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, la palabra de viva y eficaz, la palabra de los mismos labios del Señor Jesucristo. Aquí no podemos decir, bueno, lo dijo Pedro, lo dijo Juan, y a lo mejor no es como lo dijeron, a lo mejor no. Nosotros acá le buscamos mucho para afianzarnos en nuestras propias fortalezas y nuestros propios pensamientos. Pero aquí es el mismo Señor Jesucristo, en el verso 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí nos da el Señor la manera de poder discernir quiénes pueden servir en la casa de Dios y quiénes no. Que es exactamente lo que David hizo con los de Moab. Quiénes van a vivir y quiénes no van a vivir. Quiénes van a vivir en el reino para el servicio y quiénes no. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué hizo David? ¿Quiénes van a vivir y quiénes no van a vivir? ¿Qué nos enseña el Señor Jesús? ¿Quiénes van a servir? Por los frutos se van a reconocer. Y Él está hablando del ministerio, porque está hablando de los falsos profetas. Él no está hablando de los que van a servir, y aún dentro de la congregación, aún el que barre, aún el que limpia, aún el que recibe en la puerta, aún el que está en la enseñanza, aún aquel que es maestro, aún aquel que es el predicador, aún aquel que es pastor. El Señor nos da la pauta de reconocer quiénes son los que deben de estar, y dice que se van a reconocer por sus frutos, porque el que no da buen fruto va a ser echado en el fuego. Así es que, amados en Cristo, vamos a ver el verso 14 de ahí mismo para entender algo que quizás no está firme todavía, desde el 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, esto está en contexto de los frutos, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, hasta aquí nos clarifica de qué fruto está hablando el Señor. Porque muchas veces confundimos los frutos con los talentos, con lo que puedo hacer, pero aquí el Señor nos está hablando de lo que podamos hacer. Aquí no está hablando de los carismas, no está hablando de los talentos, no está hablando de los dones, Él está hablando de los frutos. Y en contexto está diciendo, nos está hablando de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Que habla sobre Dios y el prójimo. Si nosotros amamos a Dios, vamos a amar al prójimo. Entonces está hablando del único fruto que espera ver en cada uno, desde el que barre, desde la puerta hasta el púlpito, y en todas las actividades, en todo, hasta lo más pequeño, hasta aquel que prepara el sonido, los que cantan. Esta es una regla para todos, y esa es la regla de oro. Se le conoce como la regla de oro. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? En esto se resume la ley. Entonces, amados en Cristo, vamos a ver ese fruto. Pero no se trata de un amor fingido, por eso es bueno conocer al enemigo, tener discernimiento de espíritus. Aquí no se trata del dulcecito para atraer a las avispas. Aquí se trata de caminar en rectitud, de caminar en obediencia, de caminar, como dice más adelante, porque estrecha es la puerta, de angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Aquí se trata de caminar en la senda, esa puerta estrecha, número 1, y la puerta es Cristo, y ese camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Y el camino angosto, amados en Cristo, no dice que no muchos la hallan. ¿Por qué? Porque el camino angosto significa renuncia, mucha renuncia. Ahí no cabemos con mucha gente, ahí solamente cabemos de mano del Señor y con dificultad. Así es que podemos darnos cuenta de qué fruto está hablando el Señor. Entonces el fruto va a revelar quién vivirá y quién no delante de Dios para servirle. Y son aquellos que aplican en su vida la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley? Amar a Dios por sobre todas las cosas, número 1. Por sobre todas las cosas, aún por sobre la familia. Y duele. Aún sobre nuestros propios deseos y anhelos. Dios es primero. Aún sobre que yo quiero edificar templo o que yo quiero ministerio, aún sobre eso. Primero es Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios para David? David quería edificar un templo para Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para David? Edificar su casa interior.
edificar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el plan de Dios abarcó a toda la humanidad a través de la obediencia. Vamos a ver Mateo 10, ya que estamos ahí, 3:10, ya que estamos aquí en Mateo, y ya para salir de esto, de los frutos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los hombres. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces ahora ya no nos va a parecer tan duro ver a David midiendo los que tenían que vivir y los que tenían que morir. Los que vivían iban a estar en el servicio. Los que morían eran cortados por el discernimiento que Dios le dio. Quienes podían estar delante de Dios y quienes no podían estar delante de Dios. Y el Señor mismo le dice que todo árbol que no da buen fruto será cortado, echado en el fuego. Habla de muerte, tan igual como lo que hizo David. Hoy día muchos quieren ser siervos. Qué bueno que tengan ese deseo en su corazón. Pero quieren ser siervos en su propia opinión, en base de sus cualidades físicas. Y ayer, hermanos, precisamente, yo todavía no me había metido a escudriñar la palabra, y nos entró un mensaje por nuestro celular. Un pastor nos lo envió, se lo envió a Perla me lo envió a mí, yo se lo envié a Alex. Y era un mensaje, o Alex nos lo mandó, pero que lo puso el pastor. Por ahí va la cadena, el caso es que llegó a mi celular. Y el mensaje del pastor Josué Drullar, que decía esto, acerca de los que se levantan al ministerio o quieren tomar el ministerio de otro. Y él hablaba sobre Absalón, lo cual no es nada nuevo para la iglesia local. Hemos tenido estudios sobre Absalón, espero que todavía esté fresco en nuestra memoria y en nuestro corazón. Absalón tenía hermosura, tenía carisma, en lo que nos dice en el mensaje de este pastor Josué. Tenía sangre real, era el hijo del rey. Donde quiera que él iba, era el hijo del rey. Y esto es similar a aquellos que saben cantar, enseñar o predicar, pero no tienen el llamado de Dios. Y el llamado de Dios no estará por encima del carisma, ni por encima de los talentos, ni por encima de lo bien que podamos enseñar o predicar. No, el llamado de Dios viene por la gracia de Dios y por el respaldo del cielo. No es el que quiera. Y ahí es donde a veces se falla. Es que yo quiero, es que yo puedo hacerlo, es que yo tengo ese llamado. Vamos a ver si tienes ese llamado. El Señor no nos deja sin dirección para confirmar si realmente somos llamados al ministerio o somos llamados para servir en el templo. Y eso ya es honroso, pero a veces queremos, nuestras aspiraciones van más allá, y con tanto talento, con tanto conocimiento, ¿cómo voy a estar con una escoba? ¿O cómo voy a estar empacando? Amados en Cristo, tengamos cuidado, eso es muy peligroso, muy, muy peligroso. El pastor Josué dice en ese videoclip que envió que no eran los músculos de Sansón, por lo cual él derribaba puertas y mataba a los filisteos. No era su fuerza, era la gracia de Dios, era el llamado que había en su vida. Si el cielo no te ha dado el llamado, no has tenido un encuentro con Dios para caminar en el ministerio. Para ejercer el ministerio no solamente son los frutos, hay algo más. Puedes decir, no es que yo tengo fruto, yo amo mucho, sí, de verdad, amamos tanto, sí. ¿Sabe dónde se prueban los frutos? ¿Dónde se van a ver esos frutos? En el desierto. Esos frutos no aparecen como Absalón lo pensó, ahí cruzado de brazos en el palacio, pasando buena vida. No, esos frutos, ¿sabe dónde comienzan a desarrollarse? En el desierto. Ahí en el desierto, en el proceso del desierto, es donde van a florecer los frutos.
Dios respalda a hombres y mujeres que han pasado años en el desierto, como lo pasó Moisés, 40 años en el desierto, para su preparación, para ese llamado. En medio de pruebas, podemos ver la película de Moisés y parece que le fue muy bien, muy fácil, con su vara, y haciendo y deshaciendo. Pero él estuvo a punto de perder la vida en el desierto. Él estaba en su preparación, hay que perder la vida para poder entrar en el ministerio. En los años de lucha y de prueba es donde se llega a conocer a Dios. Ninguno puede servir en el ministerio sin el conocimiento de Dios. O es que yo sé de Dios. Sabemos, todos sabemos de Dios. Aún aquel que no conoce mucho de la palabra del Señor sabe de Dios. Amados en Cristo, no es en los libros que vamos a conocer a Dios. Ahí no se conoce. Ahí se sabe de Dios. No en la acumulación de diplomas y títulos. A los del espíritu de Absalón, que quieren pasar por el espíritu de líder y ganar almas para formar su propio grupo, su propio equipo, sus propios seguidores, solo les espera la muerte. Absalón quedó colgado. ¿Por qué? Absalón no conoció el desierto. Absalón conoció el palacio, la comodidad, los lujos. Nunca le faltó comida, nunca le faltó nada material. Tuvo los mejores cuidados, como el hijo del rey. Absalón no conoció el desierto, pero quiso tener liderazgo. Pero a los David, a los Moisés, que han pasado el desierto de la aflicción, de la renuncia, de la obediencia, de la negación, serán hombres y mujeres. Protegerá y no permitirá que sean tocados. Como en el caso de la rebelión de Coré. Coré ya tenía su buen grupo. Ahora déjeme decirte una cosa. Coré era príncipe y todos los que se rebelaron en contra de Moisés en el libro de los Números tenían rango. No eran del montón, eran príncipes. Podemos decir que eran los asistentes de Moisés, porque sí lo eran. Pero cuando ellos se rebelaron contra Moisés, la tierra abrió su boca y los tragó vivos. Se abrió el mismo infierno y los tragó vivos, porque ese es el fin de todos los rebeldes. Y lo más triste, que también las familias de ellos fueron tragados vivos. Eso es lo que, a la conclusión que llegué, y esta es mi pobre opinión. Quizá Coré y los que estaban con él eran líderes mejores que Moisés. Yo lo creo, yo sí creo eso. Moisés tenía la gracia de Dios, el llamado de Dios, y eso es el llamado, gracia de Dios, favor de Dios, inmerecido. Por eso creo que Moisés, que los que no tenían ese llamado, pero eran asistentes, podían ser mejores. Estaba meditando sobre los pastores allá en Arizona. Yo los conocí cuando ellos no pastoreaban todavía. Tienen la iglesia más grande en Arizona, más grande. Muchas iglesias, pero de miles ya. Y cuando yo los conocí, servían en una iglesia. Y yo recuerdo que una vez dijo el hermano, dice, no, yo tengo que estar puntual porque no estoy criticando a mi pastor, pero siempre llega tarde y todo se le olvida. Pero para eso estamos nosotros, para aportar, para sostenerlo. Mira, esas palabras nunca se me olvidaron. Y al ver lo que Dios ha hecho con sus vidas, con multitudes, pero mire lo que había en sus corazones. No tirar a su pastor, sino apoyar a su pastor. Y a su tiempo, Dios los puso en esa posición. ¿Se da cuenta qué hermoso es esto? Pero aquellos como Coré, no, Moisés no sabe lo que hace, nosotros sí sabemos. Vamos a regresar
pues la tierra se los tragó vivos. Por sus frutos, hermanos, se conoce el árbol. Ellos no dieron frutos de arrepentimiento. No había un corazón humilde. Porque la Escritura nos enseña a dar frutos. Fíjese, el fruto, frutos de arrepentimiento. Si Coré y todo su séquito hubiera tenido frutos para ser un líder, no, ellos hubieran tenido un corazón humilde, un corazón obediente, porque la obediencia se aprende en el desierto. Y cuando estamos en el desierto y pasamos la prueba, crecemos en obediencia. La Escritura en Hebreos 5:8 dice que por lo que Cristo padeció, por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió obediencia. Así que, amados, por su fruto se conoce. El fruto de la obediencia. Y ese fruto, ¿dónde se va a adquirir? ¿Dónde lo puedo comprar? En el desierto. A través de las pruebas, de la renuncia, de las luchas, del dolor, de la negación, de la escasez, del hambre, de la enfermedad. Ahí se va a conseguir. Ahí va a florecer ese fruto. Para que podamos llegar a tener, si es que le place al Señor, un llamado para su servicio. Pero no de todos los requisitos. Ese es, no hay otro. No es el diploma. No era el carisma de Absalón. Tenía muchos carismas. Tenía hermosura. Tenía sangre real. Tenía todo. Tenía todo mejor que su padre. Su padre era un guerrero. Este tenía educación, educado en el palacio, pero no había pasado el desierto. Él se olvidó que su padre pasó el desierto, en la cueva de Adulam, perseguido, pasó hambre, se tuvo que fingir el loco, tuvo pérdidas en Ciclag. Fue mucho dolor. Y él olvidó que no se puede llegar al trono sin antes haber estado en el desierto. El ministerio de Elías fue exitoso porque Elías era especial. No, porque pasó toda su vida en el desierto. Y aunque Eliseo fue mejor que él, porque Dios mismo se lo dijo, ve y úngeme a otro que es mejor que tú. Sin embargo, amados, Eliseo nunca subió al Carmelo y nunca descendió fuego del cielo por mano de Eliseo. Tampoco Eliseo nunca confrontó el espíritu de Jezabel, ese espíritu que es un principado fuerte, es un principado que no cualquiera puede confrontarlo. Eliseo no lo confrontó. ¿Sabe quién confrontó ese espíritu que destruye tantas iglesias, que destruye tantas vidas? Lo confrontó Elías. ¿Y cómo pudo él vencer? Porque él pasó toda su vida en el desierto. ¿Se da cuenta? Pero, ¿qué podemos decir de Eliseo? Fue tan obediente Elías que nunca se separó de él. ¿Cuál fue la recompensa de Eliseo? La doble unción. Le cayó el manto del ministerio. ¿Quieres ministerio? Nunca te separes de tu líder. Como estos hermanos hermosos que viven en Arizona, tenemos que estar ahí. Porque si nuestro pastor tiene tantas deficiencias, aquí estamos nosotros para apoyarlo, para que la obra del Señor siga adelante. ¿Se da cuenta qué hermoso? Y ahí les cae el manto del ministerio, la doble unción. Esa doble unción solamente llega a través de la obediencia, del sometimiento, de decir no a mis planes y caminar donde Dios te puso y con quien te puso. Cuando Elías fue arrebatado al cielo, no se alegró Eliseo, decir, ay, al fin me libré de este viejo cascarrabias, porque sí tenía su temperamento. No, él no se alegró, él lloró. Dice que rasgó sus vestidos, le dolió la separación de su maestro. ¿Se da cuenta qué hermoso corazón? Él no dijo, oye, al fin, ahora sí voy a reinar yo, ahora sí yo soy el profeta, o no hay quien ya no está
quien me impedía o el que Dios había puesto, y ahora que ya no está el que Dios ha puesto, pues ahora sigo yo. No, Él no está esperando un turno para el ministerio. Él está esperando la voluntad de Dios, fiel a su maestro. Por sus frutos se conocerán. ¿Se da cuenta qué frutos tan hermosos estamos mirando para aquellos que aspiran al ministerio? Estos son los frutos que se debe de ver. No por sus carismas, no por sus talentos, por sus habilidades personales, su habilidad para enseñar, para predicar, etc. Por la obediencia y sometimiento y la humildad que caracterizó al siervo de los siervos, Cristo Jesús. David pasó su proceso en el desierto. Absalón, pues muy guapo, cruzado de brazos en palacio, viviendo de los beneficios de las victorias de su padre David, quiso atraer gentes por su simpatía, por su hermosura. Pensó que podía ir por encima del llamado que Dios le hizo a su padre. Tengamos cuidado, amados. No destruyas el plan que Dios tiene para tu vida. En el verso 4, regresando a Samuel, en el verso 4 de donde estamos, en el capítulo 8, de segunda de Samuel, dice que tomó David de ellos, ya vamos a cambiar de tono aquí, y tomó David de ellos después de haber derrotado a los de Ad-Ezer, tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100. Ok, aquí vamos a ver algo, amados, que también es una lección sobre la obediencia. Creo que este tema va centrado, todo este estudio va centrado en la obediencia. Y para ser francos, toda la palabra va centrada en la obediencia, porque es la palabra de Dios. Y de qué nos vale conocer la palabra si no la obedecemos. Entonces todo de Génesis Apocalipsis va centrado en la obediencia. En el verso 3 y 4, pues vemos que ya David recuperó territorio hasta el Éufrates y dejó 100 caballos. ¿Por qué ese número? Deuteronomio 17, 16 nos va a enseñar por qué dejó solamente, de tantos caballos que había, porque él solamente dejó 100 caballos. Y aquí nos va a enseñar una tremenda lección que espero que la aprovechemos. Capítulo 17, Deuteronomio, en el verso 16. Y dice la Escritura, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Entonces Dios dio en el Antiguo Testamento una ley, puso una ley en Deuteronomio, que no se aumentarían los caballos. La razón es que el caballo jalaba los carros. El carro en ese tiempo era armamentos de guerra pesados. Entonces ellos debían de confiar en el poderío de Dios, en el armamento de Dios, en la fuerza de Dios y no en sus carros. Y el Salmo 7 también lo dice. El Salmo 33, verso 16 también habla. De hecho, hay en YouTube un mensaje que dice, ellos confían en carros y en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová. Esa es la razón por la cual Dios no permitió que Israel acumulara caballos. Ellos debían de confiar en la fuerza de Dios y no en la fuerza de su poderío militar. Pero nos vamos a detener aquí un poquito, porque David cumplió con la ley de Moisés en Deuteronomio 17. Él solamente dejó 100 caballos. Pero en la ley de Dios, David falla. Note usted qué terrible. Porque el rey no debía de haber multiplicado mujeres. Sin embargo, ya David en este tiempo, en palacio, ya tiene sus 6 mujeres. Y aquí vamos a aprender una lección. Vamos a aprender sobre la obediencia selectiva. ¿Qué es esto? ¿Una obediencia parcial o una obediencia total? Nosotros lo seleccionamos. David seleccionó una obediencia parcial, la cual es una desobediencia completa. Esta clase de obediencia en parte funciona así. Nosotros seleccionamos lo que queremos obedecer. Y la otra parte decimos, pues no lo veo tan malo, no me parece tan malo, no creo que Dios se va a sentir incómodo, se va a ofender, no es tan malo. Y nos acomodamos religiosamente
porque a nuestro parecer no es malo. No hay que ser tan fanáticos, así pensamos. Y hasta llegamos a decir, no creo que Dios me va a abandonar. Hago muchas cosas buenas. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros, amados en Cristo? A través de todos estos estudios que hemos tenido ya. Una sola cosa, a través de la Biblia, una sola cosa pide Dios de nosotros. ¿Qué es lo que pide? Las muchas buenas cosas que hacemos, las muchas buenas obras. No, obediencia. De acuerdo a su palabra. Y de acuerdo a su palabra no es una obediencia parcial. De acuerdo a su palabra es una obediencia total. No somos nosotros los que vamos a decidir qué voy a obedecer de la palabra y qué es lo que no voy a obedecer de la palabra. Recordemos que Él es el Rey. Él es el que escribió su ley. David, mire, sí, Deuteronomio, la ley de Moisés. Oh, sí, voy a dejar 100 caballos, pero ya tenía 6 mujeres en el palacio. ¿Aló? Ahora, vamos a ver esto. Dice la Escritura que Jehová le dio la victoria. En el verso 6 habla de la victoria a David. Por donde quiera que él iba, Dios lo bendecía y él tenía victoria. A pesar de no obedecer en totalidad. Y aquí podemos confundirnos, y espero que usted no se confunda, hermanos, hermanas y amigos que ven este estudio. ¿Acaso podemos nosotros hacer lo mismo? ¿Podemos obedecer parcialmente? Al fin y al cabo, pues Dios bendijo a David donde quiera que iba, él salía victorioso. Vamos a ver aquí algo. Lógicamente usted decide obedecer parcialmente lo que usted quiere obedecer y desobedecer lo que usted cree que no es tan malo, porque lo tengo que hacer. ¿Usted lo puede hacer? Claro que sí, pero no te lo aconsejo. Y te voy a decir por qué. Dios le dio a David muchas victorias sobre los filisteos, Moab, los de Adaser, el territorio de Soba, recuperó el Éufrates, tomó caballos, derrotó a los sirios, aún los enemigos de sus enemigos, él los derrotó y tuvieron favor para con David. Pero sí, Dios lo bendijo y tuvo muchas victorias, pero esas peleas eran para que el nombre del Señor fuera engrandecido. Pero al final de la vida de David, a través de Segunda de Samuel, verás que dura fue, y veremos, aquí es para todos, vamos a ver, que dura fue la disciplina para David por causa de su desobediencia parcial. ¿Qué fue lo que tuvo? Dolores innecesarios que Dios quería evitar y quiere evitarnos. Él quiere, con la obediencia quiere evitarnos males a nosotros. Y si aprendemos a obedecer voluntariamente en una entrega total, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, muchas aflicciones, muchos dolores innecesarios. David, amados en Cristo, nunca se apartó la espada de su casa por esa desobediencia parcial. Los hijos de esas mujeres extras que él tomó fueron para él pues aguijones en su carne. Y hasta el día de su muerte todavía él está agonizando y todavía está sufriendo las consecuencias de esa obediencia parcial, desobediencia selectiva. Obedezco esto, pero no creo que Dios le va a causar ninguna molestia si esto paso por alto. Amados en Cristo, una obediencia total honra a Dios. Una obediencia parcial traerá muchos dolores y en el caso de Absalón el rebelde le trajo a la muerte. Entonces, ¿por qué Dios le dio tantas victorias? Siempre a veces que algo no está bien. Yo creo que la hermana está mal. Pues sí, a mí también me gustaría que estuviera mal, para acomodarme en lo que creo que no está tan malo, ¿no? Aquí no es mi opinión, aquí no es tu opinión, aquí es lo que Dios dijo y punto. Aquí no podemos nosotros cuestionar la palabra de Dios. No, aquí solamente nos corresponde obedecer la palabra de Dios. Dios le dio muchas victorias porque eran para la gloria de Dios. Recuerde esto, ténganlo en mente. Estas victorias que le dio era para, él estaba estableciendo territorio, estaba conquistando territorio para su pueblo. Pero en lo personal, Dios trataría
con David para edificar su casa interior. Y lo que más le interesa a Dios no es que tantas victorias tengamos fuera, sino que tantas victorias tengo adentro, en mi hombre interior, en mi carnalidad, que tanto he vencido, que tanto he despojado al enemigo de mi vida. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Para el cumplimiento de su plan. Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para cada uno de nosotros. Pero ese plan se va a desarrollar cuando nosotros permitamos que Dios edifique nuestra vida interior, que forme nuestro corazón de acuerdo a su corazón, para el cumplimiento de su plan, para la salvación del mundo. Dios quiere usarte grandemente, porque Él es grande. Dios quiere usarme. Pero si estoy limitada, si todavía no veo lo que Dios, el plan de Dios en su totalidad cumplida, es porque todavía Dios sigue trabajando, edificando la casa. Cuando esta casa esté edificada, de acuerdo a la voluntad de Dios, su plan de Dios se va a cumplir. Y cuando esta casa esté edificada, amados en Cristo, va a estar libre de orgullo, va a estar libre de aspiraciones de grandeza, va a estar tan sometida esta casa, este hombre interior que es Cristo en mí y yo en Él, va a estar tan sometida que no voy a querer más que lo que Él quiera. ¿Se da cuenta? Se va a acabar la guerra, se va a acabar eso, ansiedad, eso tan feo que tenía Absalón, que entraba con sus carros presumiendo que era el hijo del rey, y el carisma que tenía, y la belleza que tenía, y los talentos que tenía. Ahí va a cesar. Y vamos a vernos como un David quebrado en el desierto, un David esperando la voluntad de Dios, un David que no se defendió, que cuando lo apedrearon dijo, no, déjenlo, si Dios se lo permitió es porque tiene mayor gloria para mí. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros? Y nosotros queremos hacer, ¿para qué? Pues nada más para vernos como Absalón, bien poderosos, ¿no? Bien bonitos, bien atractivos, atrayendo gente que nos siga para sentirnos bien. Ay, Señor, que Dios nos ayude y nos libre de ese espíritu que solamente trae muerte. En resumen, Israel perdió todo su territorio. Mira todas las victorias que trajo David. Israel las perdió por su desobediencia. Como ve, lo más importante no es lo que podamos adquirir. Lo más importante es lo que Dios va a edificar en nuestros corazones. Así es que el plan de Dios a través de un hombre que fue pasado por el desierto se cumplió. ¿Cómo se cumplió? Cuando David estuvo listo para que su hijo fuera llamado el Hijo de Dios y el Hijo de David. ¿Te das cuenta qué hermoso es esto? Qué hermoso el plan de Dios. Cómo trabajó con David hasta que Jesús fuera llamado cuando vino a esta tierra. Jesús, el Hijo de David. ¿Se da cuenta? Pero para que David tuviera esa honra de que el Hijo de Dios fuera llamado también el Hijo de David, tuvo que pasar muchos desiertos, para que Dios sea honrado, para que nosotros lleguemos al servicio, el más humilde a nuestro parecer, que es el más grande entre los ojos de Dios. Empacar una caja de comida es honroso, porque ahí nadie te va a aplaudir, nadie me va a aplaudir. Ir a corretear comida, a esos esfuerzos donde no nos ven tan hermosos, nos ven sudados. Nos ven como David con la saliva cayéndose desde el cansancio, pero esos son los ministerios que honran al Señor Jesús. Porque Él dice, el Hijo del Hombre dice, no tuvo dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque vivía en el desierto. Y en ese desierto, a través del sufrimiento, aprendió obediencia. Voy a terminar con lo que hablamos el domingo, un verso que tratamos el domingo en Primera de Pedro, alabado Jesús. En el capítulo 1, y para que veamos dónde termina nuestra vida y nuestra gloria. Así es que aquí no nos debe
de seducir, tener gloria, ¿ok? Porque va a ver lo que es la gloria nuestra. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, porque toda carne es como hierba. Miren, los absalones terminan en muerte. Ahí termina. Y toda carne. Aún David murió, pero murió con honra, con un descendiente que está en el trono para siempre. Dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. A ver qué pasa con la vida del hombre y con su gloria. En este caso, vanagloria. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué se cae? La gloria del hombre. Con razón es vanagloria. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Obediencia es todo. Qué bueno que aspiramos y deseamos servir al Señor. Es un buen deseo, es un buen plan. Pero sin la obediencia, sin reconocer que es menester pasar por el desierto para llegar a tener los frutos que me van a hacer aptos para servir en su casa. Por eso David escogió, este sí, este no. ¿Por qué? Por el espíritu de este discernimiento. Que Dios te bendiga. Espero que tú seas un David victorioso en toda la extensión de la palabra y que traigas muchas victorias para la gloria de Dios. Traigamos honra por sobre todas las cosas. En el capítulo 7, la oración más hermosa de David nos dice, para que tú seas engrandecido. Que todo lo que hagamos, mucho o poco, sea para que Él, solo Él, sea engrandecido. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano, amigos. Que Dios los bendiga abundantemente. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer y cumplir el deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer y cumplir el deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin paz, si seguimos del mundo el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer y cumplir el deber, si queréis ser felices, debéis obedecer.
ser